ahora. Bueno, antes estábamos hablando del tema de las tomas, ¿no? Bueno, queremos profundizar sobre este problema habitacional y que tiene a esta toma, ¿no? Ahora de ser demolida. Beatriz Mella, directora del Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo, el Hábitat y la Descentralización de la Universidad Andrés Bello, está con nosotros justamente para hablar de este tema tan importante. ¿Cómo estás? Súper bien, muchas gracias por la invitación, tremendamente importante. Sí, muy importante abordar este tema porque, claro, el que hemos estado viendo, ¿no? Sin duda es uno de los más mediáticos por todo lo que conllevó el asesinato de una persona, ¿no? Terrible, pero son tomas que se están repitiendo a lo largo de nuestro país y a medida que va aumentando esta crisis habitacional, va también aumentando este tema de las tomas. En primer lugar, te quería preguntar, ¿cómo ves que se esté llevando a cabo este operativo? Me imagino que también tiene una señal, una bajada comunicacional también bien importante, ¿no? Porque existen leyes en torno a esta situación de las tomas. Claro, o sea, como bien dices tú, es muy lamentable que esto esté ocurriendo, sobre todo porque es muy doloroso para las familias, pero al mismo tiempo es una señal de lo que dicta la ley y cómo tenemos que operar, en el fondo, en los terrenos que son de propiedad privada y que tienen personas viviendo en estos terrenos. Ahora, tenemos un problema habitacional a nivel país hace muchísimo tiempo y hoy día tenemos... Más o menos los números son bien conocidos, 700.000 familias que hoy día están esperando una vivienda, pero tenemos 400.000 más o menos, según algunos indicadores de déficit cero y también del MIMBU, personas en campamentos. O sea, en el fondo la envergadura de este problema es enorme. Este terreno tenía cerca de 80 familias. Sí. Entonces, si uno mira las proporciones del problema, son muchísimo más grandes de lo que estas imágenes, que son muy crudas y son muy dolorosas, representan. Sí, es que, bueno, está la línea bien delgada, ¿no? Lo que estábamos hablando antes en la pausa comercial, de... Bueno, el derecho de que una persona pueda tener un terreno privado y que sea suyo y que haga lo que quiera con ese terreno, invertir, pero también las personas hay que reconocer que hay un problema habitacional en nuestro país. ¿Cuál crees tú que es el principal problema? ¿Que distintos gobiernos no le han puesto quizás el énfasis necesario o es un tema sumamente complejo que se repite a nivel mundial? ¿Qué es lo que está fallando acá que se repita? Porque hay que hablar... que no todas estas personas efectivamente tienen un problema habitacional. Hay unos que esta son su segunda vivienda. Pero sí hay un número importante que efectivamente no saben dónde ir porque no tienen dónde habitar, ¿no? ¿Qué está fallando ahí? Yo creo que acá hay que ver el problema desde un punto de vista humano y efectivamente yo creo que si nosotros les preguntamos a las personas que viven en la toma si es que quieren vivir en la toma o preferirían vivir en una vivienda bien construida, con todas las condiciones dignas de habitabilidad, de calidad, en el fondo que sus hijos también tengan un espacio para poder dormir tranquilos, estudiar. Yo creo que todo eso las personas también lo quieren, o sea, creo que el problema acá no es personalizar la toma en las familias que se están tomando estos terrenos, pero sí creo que lo que está pasando hoy día es una señal muy importante de que esto no puede seguir ocurriendo. Y para eso hay distintas alternativas. O sea, lo primero preventivo tiene que ser que haya una política habitacional que permita entrega de viviendas, de soluciones habitacionales que... vayan de la misma manera en que se va acelerando también el proceso de toma de terrenos y también de la falta de vivienda. O sea, el problema es que hoy día vamos muy lento en relación al proceso de entrega de viviendas o de soluciones habitacionales para las familias que hoy día lo necesitan. Y los instrumentos que hoy día tenemos y que vienen de hace mucho tiempo, ¿cierto? Claro. Pero que de alguna manera hoy día no están dando abasto con la rapidez necesaria para poder abordar esta situación de emergencia habitacional. Y hay una serie de condicionantes en el fondo, en el entorno urbano, y en esto yo creo que acá todas las distintas capas del territorio tienen una responsabilidad súper importante, desde los municipios, los gobiernos regionales, el gobierno central. Entonces, si bien el gobierno central hoy día está a cargo de proveer estas soluciones habitacionales, tenemos también municipios que pueden estar al tanto y tenemos municipios que han actuado de manera muy rápida frente a la toma de terrenos y a ciertos desalojos que han funcionado de buena forma. El caso de Quinta Normal es un buen ejemplo. Ahora, el tema es que los municipios también, como tienen esta condicionante de estar mucho más encima de las familias y de tener más claridad respecto a los terrenos, es que uno pueda tomar medidas antes. Por ejemplo, tener catastrado o tener súper claro cuáles son los terrenos donde las familias efectivamente se pueden asentar o pueden tomarse estos terrenos. Tener los protocolos claros también para el desalojo. O sea, en el fondo, apenas tenemos una pequeña toma incipiente, poder ser capaces de negociar con
la familia o tener... Reaccionar de inmediato. Reaccionar de inmediato y tener esta comunicación constante entre los dueños de los terrenos, las familias, el Estado, el gobierno, bueno, y toda la estructura institucional que puede resolver el problema. Ya, perfecto. Pero hablas que estamos un poquito tarde, ¿no?, en el tema de construir viviendas para las personas. Ahí, ¿cómo lo ves tú? ¿Es un problema de más voluntad o hay mucha burocracia quizás para construir nuevas viviendas para las personas? ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Qué está fallando en esta cadena para construir más viviendas para las personas? ¿O un tema presupuestario también puede ser? Bueno, hay varios problemas que vienen en el fondo por un contexto de crisis económica y una serie de superposición de crisis que hoy día estamos experimentando, ¿cierto? Pero además tenemos herramientas que, como decía antes, no han sido actualizadas. Por ejemplo, hoy día estamos ocupando poco la estrategia de concesionar viviendas o de estas asociaciones público-privadas. Acá no hay un tema de voluntad y lo que nosotros hemos visto en general en el centro de investigación tiene más que ver con una falta hoy día de recursos y también de procesos, en el fondo que tardan demasiado tiempo. Todo el proceso, desde la generación de un proyecto hasta la ejecución final y la entrega de estos proyectos, toma mucho tiempo y eso es lo que tenemos que acelerar por un lado. Por otro lado, el tipo de soluciones también tienen que estar pensadas para la diversidad de formas de familia, por ejemplo, que tenemos hoy día. Hoy día no solamente necesitamos casa propia, vivienda propia, también necesitamos otras formas, vivienda transitoria. Por ejemplo, en el caso de estas tomas, lo que se busca es poder dar un espacio transitorio a estas familias hasta que puedan acceder a su vivienda definitiva. En algún momento se ha planteado la posibilidad, por ejemplo, de del arriendo y la construcción de edificios concesionados para el arriendo temporal, en el fondo, de estas familias. Y eso también funciona para estructuras que son diversas, porque en el fondo hoy día ya no tenemos la misma familia de los años 90 o del año 2000. Las formas de la familia han cambiado. Son monoparentales, o son niños que viven con los abuelos, o son familias migrantes. Y yo creo que todo eso hoy día, con las herramientas que tenemos, o sea, tenemos robots viviendo, o sea, como en el fondo sirviendo comida en algunos puntos. ¿Cómo no vamos a ser capaces de ocupar las herramientas tecnológicas que hoy día tenemos para, uno, empezar a ver en el territorio cuáles son estos puntos conflictivos donde sabemos que vamos a tener que actuar de manera rápida? Por otro lado, ¿cuáles son las inversiones que hoy día como Estado estamos pensando para estos puntos y que puedan de alguna manera incentivar más inversión privada, acelerar los procesos y también diversificar las fuentes de financiamiento para el acceso a una vivienda digna? Y por otro lado, este entendimiento de que así como las familias han cambiado, también tiene que cambiar la manera de entrega de estas soluciones habitacionales. Claro. Y también me imagino que también hay una importancia en las bajadas comunicacionales, por ejemplo, de que es, bueno, ilegal, por así decirlo, ¿no?, tomarse un terreno que nos... Porque lo vimos mucho en la pandemia. Muchas de las tomas que existen hoy en día, incluso de las más grandes, surgieron desde la pandemia. Entonces también hay una importancia también de entregar un mensaje, imagino yo, y eventualmente esto también puede, lo que estamos viendo ahí en la demolición de esta toma, puede ser un mensaje también fuerte para las personas que eventualmente están en toma y que hay que empezar a tomar acción y salir de ahí porque eventualmente se van a sacar a las personas de las tomas, que también es una situación bien importante y que hay que ver cómo se abarca también, siempre cuidando de los derechos humanos también de las personas. De nuevo, yo relevaría esta condición humana, humanitaria en el fondo, que requiere una acción de desalojo. Eso por sobre todo. Pero al mismo tiempo, estas familias saben que están en un terreno que no les pertenece. Y que por lo tanto, pensando también en cómo han ido evolucionando estas situaciones de tomas más pequeñas, en el fondo que están de alguna manera disolviéndose o que se están buscando estas soluciones para poder dar en el mediano plazo y también en el plazo inmediato. Recordemos que hay algunos desalojos en que hemos tenido también albergues disponibles, en que hemos tenido estos arriendos transitorios. Entonces, las familias de alguna manera tienen que empezar a prepararse para poder buscar una alternativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con megatomas como la de San Antonio? Es que pensar un desalojo de esta manera es muy difícil también. Entonces, ¿cómo hacemos para no llegar al punto? Yo creo que acá hay dos dimensiones súper importantes. ¿Cómo hacemos para que esto no se repita y no sigamos teniendo tomas que en 10, 5, 15 años, no tengo idea, vamos a tener que desocupar?
Claro. ¿Y cómo hacemos para que este tipo de terrenos, que de alguna manera cuando están desocupados también generan externalidades importantes en el entorno construido de ese predio, cómo también nos adelantamos a que esas familias vayan a tener que buscar algún otro sitio para poder vivir? Sí, un proceso bien complejo, ¿ah? Y que se va a ir repitiendo. Ahora, en el caso de la persona que tiene un terreno, y lo hemos escuchado también de diversos propietarios que les da miedo también que se tomen su terreno porque después no saben qué hacer. En el caso que estábamos viendo ahora, fue un proceso que duró más de 5 años. ¿Qué se le puede decir también a los dueños de los terrenos? Lo que pasa es que yo creo que justamente lo que está pasando ahora, que se están cumpliendo las reglas y el tribunal dice que tiene que haber un desalojo, se cumple el desalojo, eso de alguna manera le empieza a dar certezas a los dueños de estos terrenos de que ese tipo de cosas no debieran ocurrir. El problema de las tomas es súper importante porque impacta también a la industria. Y todo este problema impacta no solo a la industria, sino después cómo eso se traduce en términos del empleo y de la economía del país completo. Entonces, si nosotros, o sea, en el fondo, si los inmobiliarios pueden tener certeza y nosotros también como sociedad podemos, tanto el aparato administrativo, tanto los distintos grupos que participan, como decíamos antes, entre los municipios, los gobiernos regionales, el gobierno central, pueden dar las garantías de que esas personas no van a tener esos terrenos usurpados, los proyectos que son a mediano y largo plazo van a poder ser ejecutados. Entonces yo creo que también hay un tema de confianza, porque y un poco también lo que se ha hablado en el último tiempo de no permitir que la familia se salte en la fila. O sea, sé todo lo rudo que puede ser para una familia que está habitando en ese terreno y que, como hablábamos al principio, no tenemos, o sea, claramente una familia va a preferir vivir en mejores condiciones de habitabilidad. Pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo esto en el largo plazo puede empezar a generar un impacto súper importante a nivel como social. Sí. Beatriz Mella, muchísimas gracias por este importante tema. Veremos cómo se llevan a cabo también estos desalojos y también cómo se va abordando también por parte del gobierno, que sabemos que no es un tema fácil. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien.